Dios te bendiga, bienvenido a la buena noticia. El hombre no puede burlarse de Dios. El hombre no puede engañar a Dios. La Biblia nos habla del pasado, del presente y del futuro. La Biblia describe lo que está pasando realmente y lo que pasará en el futuro. Repito, el hombre no puede burlarse de Dios. Dios es real, Jesucristo es real, el Espíritu Santo es real. Este mensaje va dirigido básicamente a los mercaderes del Evangelio. A ellos va dirigido este mensaje. Y a esa parte de la iglesia, entre comillas, que sigue a esos mercaderes del Evangelio, que le hacen comparsa a esos mercaderes del Evangelio. Dice la palabra en el libro de Juan capítulo 2, versículos 14 a 17. Repito, Juan capítulo 2, versículos 14 a 17, dice la palabra. Y halló en el templo, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces recordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. El Señor Jesucristo se molestó con los mercaderes del templo, porque estaban haciendo negocio con las cosas de Dios, con el templo, con los sacrificios que se hacían. Antes del gran sacrificio se vendían palomas, corderos, en fin, para expiar los pecados que se hacían anualmente. Por eso Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el último Cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para perdón de pecados, salvación y vida eterna. Pero a nuestro Señor Jesucristo le molestó mucho cómo se mercadeaba con eso, cómo se comercializaba con eso. Y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Está pasando eso hoy en día en la iglesia de Jesucristo, que es su iglesia. Jesucristo es el jefe de la iglesia, Jesucristo es el dueño de la iglesia. Jesucristo fue quien se sacrificó en la cruz, derramó su sangre, murió, resucitó, ascendió a los cielos, está a la diestra del Padre y es funge como nuestro abogado. Pronto viene a buscar a su iglesia y a instaurar su reino milenial. Él es el dueño de la iglesia, si hay un jefe, Él es el jefe de la iglesia, Jesucristo. Jesucristo no creó la iglesia para que unos ministros, entre comillas, manipulen al pueblo, introduzcan falsas doctrinas e intenten hacerse ricos. Les quiten lo que tengan, con supuestos pactos, siembras, en fin, inventan tal o cual ofrenda. Jesucristo no creó la iglesia para eso. Repito, Jesucristo no creó la iglesia para que unos vivos, entre comillas, hagan dinero, hagan comercio, hagan mercado en la casa del Padre. Repito, ese celo de Jesucristo por la casa de su Padre ya no existe ese celo. Por supuesto que sí. La iglesia es de Él, la iglesia le pertenece a Él. ¿Y cómo estará nuestro Señor Jesucristo ante el mercado que se ha convertido gran parte de la iglesia de Jesucristo hoy en día? ¿Qué nos dice la segunda epístola del apóstol Pedro? Capítulo 2, versículos 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
Hay hoy en día falsos maestros a granel, que introducen encubiertamente herejías, a granel, destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Estos falsos maestros están atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Está siendo blasfemado el camino de la verdad del Evangelio? Por supuesto. Está siendo blasfemado el Evangelio. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es decir, que los practicantes, los mercaderes del Evangelio, van rumbo a la perdición, van camino a la perdición y serán condenados. Esto es para ustedes, mercaderes del Evangelio. Falsos maestros. Los que están vendiendo en las iglesias, están haciendo negocios en las iglesias, que creen que son los jefes de la iglesia y por lo tanto pueden manipular a un pueblo incauto porque no lee la palabra de Dios, que viven distinto. Muchos dicen, no, que mientras, en la medida en que un pastor esté bien, entonces el pueblo estará bien, hablando en términos económicos. No, es todo lo contrario. ¿De qué manera se obtiene el Dios al pastor? A través de la iglesia. Si la iglesia está bien, entonces el pastor estará bien, pero entonces ellos lo muestran al contrario. Si el pastor está bien, la iglesia está bien, no es al contrario. Porque, repito, Dios mantiene, es el deber, ¿no?, mantener al pastor a través de la iglesia, con los diezmos. Con los diezmos. No con pactos, siembras, semillas. Dios que tierra fértil, dicen algunos. Entonces, ahí lo tienen. El celo de Jesucristo por su iglesia es tal. Es tal. Y ya lo dice la palabra. Su perdición no se duerme. Y ya de largo tiempo la condenación. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Es decir, que serán condenados, serán enviados ¿a dónde? Al infierno. Mercaderes del Evangelio, ¿dónde van ustedes? ¿A dónde van ustedes? Derechito al infierno. Así de sencillo. Pueblo no se están incauto, no se están incautos. Jesucristo no vino a ofrecer otra cosa que perdón de pecados, salvación y vida eterna. Eso es todo lo que vino a ofrecer Jesucristo. Lee las Escrituras, sé como los hombres de Berea, cuando Pablo les predicaba, ellos se iban a las Escrituras para verificar que lo que Pablo decía estaba en consonancia con lo que establecían las Escrituras. Pues, pueblo de Dios, te digo, lee la palabra, ora para que puedas tener discernimiento y no vengan los falsos maestros, los mercaderes del Evangelio, a estrujarte económicamente y a enviarte junto con ellos al infierno. ¿Ok? Porque los que practican tales cosas, los que le hacen la comparsa a estos mercaderes del Evangelio, si no corrigen, también van derechito al infierno. ¿Ok? Así que un abrazo, iglesia. Dios te bendiga.